positivos. Ecografía aparato urinario, riñón derecho sin alteraciones, riñón izquierdo aumentado de tamaño. Se evidencia colección a nivel del polo superior renal compatible con absceso. Evolución. Se intuba con conexión a ventilación mecánica sin respuesta a fluidos y drogas vasoactivas, falleciendo a las 12 horas del ingreso a CTI. Ahí está. ¿Alguien se anima a hacer como un ensuma de la historia? De contar así en palabras sencillas qué pasó con esta paciente. Que comienza con un síndrome urinario alto, ¿no? Sí. Después agrega síntomas neurovegetativos y alteración de conciencia. Después, como que esa infección a nivel urinario se tornó, no sé, hizo una bacteriemia, por ejemplo, y se fue para otro lado. Ahí está, va por ahí. Ella, lo que es más frecuente, vieron que después decía que tenía un absceso renal. Los abscesos renales generalmente se forman a partir de una infección urinaria baja, ¿tá? Que las bacterias están colonizando la vejiga, y por vía ascendente llegan al riñón, y ahí pueden generar una pielonefritis o, como en este caso, un absceso. ¿Tá? Entonces ella seguramente primero haya tenido la infección urinaria baja. Si bien en la historia pareciera que los síntomas bajos empezaron después, por lo que se entiende de ahí, pero bueno, la patogenia, digamos, del absceso renal es esa, que lo más frecuente es que empiecen con una infección baja. Después llega al riñón, forma el absceso. Y después, como vos decís, empieza con síntomas como tendencia al sueño, síndrome confusional, y la llevan a emergencia. Y tiene este examen físico que dice acá. ¿Qué te parece que tiene? O sea, vos decías que tiene una bacteriemia. Sí, porque tiene los dos. No. En realidad después hizo un shock, ¿no? Una sepsis. Una sepsis. Lo hizo una sepsis. Ahí va. Bacteriemia, vieron que el signo clásico de bacteriemia es el chucho, que en este caso no lo dice. Puede haberlo tenido perfectamente, pero en este caso, en esta historia no dice que haya tenido un chucho solemne, que es lo que traduce bacteriemia clínicamente. Pero sí después, como dijeron bien, tiene una sepsis y después un shock séptico. ¿Tá? Y de esta paraclínica, ¿qué pueden concluir? A grandes rasgos, sin entrar en detalle. ¿Qué nos muestra esa paraclínica? Una anemia, una plaquetopenia. Sí, pero más a grandes rasgos que eso. Un shock Disfunción séptico. orgánica, sistémica. Sí, una reacción inflamatoria Una acidemia. sistémica. Sí, más Disfunción que nada orgánica la sistémica. disfunción multiorgánica, ¿no? Porque ahí, si hay una cosa que está en rango normal, es mucho. Está todo alterado, todas las funciones están alteradas acá en esta paraclínica. ¿Puede ser que tenga un síndrome de toxinfeccioso? Sí, claro. ¿Qué es el síndrome toxinfeccioso? Es una enfermedad que se presenta con fiebre, disfunción de algunos órganos. Sí, Y no yo- es una tiene enfermedad en síndrome. sí. En realidad el síndrome toxinfeccioso no es una enfermedad en sí, es una uruguayés que solo usamos acá porque en ninguna otra parte del mundo vi que se usara eso. Y el síndrome toxinfeccioso lo que traduce es como como fiebre, como lo que querés decir cuando se leen en las historias que dice síndrome toxinfeccioso, que el paciente tiene fiebre y como facies tóxicas y alguna cosa, o sea, como síndrome, como La signos agrupación de síntomas, sí. ahí va, sí, como signos de infección, pero en realidad no es algo no es una enfermedad en sí, no es algo es un invento que alguien hizo en algún momento y después lo siguieron usando. Entonces, la gasometría esa lo que nos muestra es la disfunción multiorgánica, la paraclínica en general nos muestra la disfunción multiorgánica. Por el shock, y bueno, y después esa mala evolución que tiene el fallecimiento de la paciente. Bien. De la gasometría, los canalizaron la gasometría, ¿qué les parece? Ya a esta altura la tienen que hacer solos, ya me los asumo.
O sea, diciendo que primero en cuanto a lo respiratorio, o sea, calculamos la PaO2 esperada para la edad, y ahí nos dio 74,1, y si está en 58, por lo que tiene una insuficiencia respiratoria de tipo 1, porque no tiene hipercamia. Está bien la conclusión que llegaron, pero vieron que por ahí decía que la paciente estaba con máscara, al lado del índice de gasometría dice que está con máscara de flujo libre, o sea que no está ventilando el aire. Entonces no correspondería calcular la presión de Sí, oxígeno lo que pasa es que esperada. no sabíamos cómo hacer la PAFI, porque no te ponía cuánto. Ahí va, no tienen, claro, ahí va, no tienen la FIO2 para calcular un PAFI. Pero si no tienen la FIO2, no se pongan a calcular la esperada porque eso está mal. O sea, la hicimos por eso nomás, pero, o sea, sabíamos que íbamos a hacer la PAFI, pero no sabíamos cuánto era, entonces. Claro, está. Igual, vieron que tiene una presión arterial de oxígeno de 58. O sea, supongamos, difícilmente con una máscara de flujo libre se llega a tener una FIO2 de 1, pero vieron que 1 es el máximo de FIO2 que se puede llegar a tener, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una FIO2 de 1. ¿Está? ¿Qué PAFI tendría esta paciente entonces? ¿58 dividido 1? 18. Pero si no es que 60 ya tiene menos saturación de oxígeno, menos de 90, o sea, tiene insuficiencia respiratoria seguro. Seguro, ahí está, Menos eso es de lo que yo 60 quería grados. saber. O sea, Seguro con 60, tiene una insuficiencia aunque no tenga respiratoria. máscara de flujo, tiene 60, o sea. Claro, seguro 60. tiene insuficiencia respiratoria. Pero vamos a suponer que tiene una FIO2 de 1, ¿está? Entonces tiene un PAFI de 58. ¿Se acuerdan cuánto era lo normal del PAFI? ¿Más de 400 no era? Más de 400. Ahí va, más de 400. Menor a 100 ya es severo. 58 es algo extremadamente severo. ¿Está? Entonces, más allá de que tengan o no FIO2, una presión arterial de oxígeno de 58, ya sola ventilando el aire severo. Si todavía está recibiendo oxígeno, más severo aún. ¿Está? Eso es lo importante. ¿Está? Así que lo que se tiene que quedar acá es la severidad de esta insuficiencia respiratoria. Y como dijeron bien, es tipo 1 porque la PCO2 estaba normal, ¿no? Sí. Ahí va. Sí, 38. Ahí va. Perfecto. ¿Y cuál les parece que es el mecanismo de insuficiencia respiratoria? El mecanismo de hipoxemia. Y tiene shunt, ¿Por qué? porque tiene un infiltrado pulmonar, tiene edema de pulmón. Ahí va. ¿Y por qué te parece que tiene ese edema? Y porque, como tiene, o sea, tiene un shock séptico, ¿no? Sí. Sí. Entonces supongo que por el aumento de la permeabilidad que ocurre ya supongo que a nivel sistémico, pues está fallando todo, se va a dar tipo un exudado de los pulmones que va a pasar líquido y va a causar el shunt en los alveolos que va a generar la insuficiencia respiratoria. Perfecto. Estuvo perfecto todo lo que explicaste. ¿Y cómo le llaman a esa patología? Tiene un nombre. ¿Se acuerda alguien? Ya lo vimos en una clase. Edema agudo del pulmón. Más que eso. ¿Se acuerdan que hablamos del síndrome de distrés respiratorio agudo? Ese. Era lo que explicó José, perfecto, ¿está? Es eso, la fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio agudo, que en este caso ocurrió a partir de esta sepsis. ¿Está? Bien. ¿Y de la gasometría del estado ácido-base? Una acidez. Y una acidemia. Ahí va. Y entonces, ¿cómo siguen? Tiene una acidosis metabólica, pero que está, o sea, no está compensado, tiene 38 y creo que tenía que dar 24, no me acuerdo bien. No. A ver, ¿cuánto les dio bien la PCO2 esperada? 26. 26. Ahí va. Está bien. Ahí va, 26 y tiene 38. O sea que... O sea,
se debe haber Exacto. compensado, pero aumentó igual porque no está Pero la generando respuesta- bien el cambio. ¿La respuesta es Es un adecuada o trastorno inadecuada? mixto. No, Ah, no, no, Es porque tiene un margen, o sea, inadecuada. sí, inadecuado. Ahí va, respuesta inadecuada. ¿Qué más hacen después? ¿Cómo sigue el análisis de las acidosis metabólicas? Pensás en un trastorno mixto pero- y ahí haces el cociente entre... No sé, el cociente entre El La- delta gap, el delta bicarbonato. el Ahí va, el delta ion gap, delta bicarbonato. O sea que para eso tenemos que calcular el ion gap, ¿verdad? Sí. Sí, te da 14. Ahí va. Y el bicarbonato tenía 12. Entonces tenemos el delta ion gap sería 2, ¿no? Y el bicarbonato 12. Entonces, ¿cuánto les dio el delta delta? ¿Cuánto era el anion gap normal? El 12. ion gap normal es 12. Más o menos 2. Acá vieron que el anion gap en realidad estaría dentro de lo normal, porque como es 12 más menos 2 da 14. Pero como ya tuvimos una respuesta inadecuada y sospechamos el trastorno mixto, lo hacemos el delta tomando 12 como lo normal y restándole a 14, que es lo que tiene este paciente. ¿Qué les dio el delta delta? El delta delta se calculaba, ¿cómo era que se calculaba entonces? Era Creo delta con ion gap 16, dividido me delta parece que dice bicarbonato. Claro, el delta ion A mí gap me dio lo mismo, 0,16. está 0,16. perfecto, 0,16. Y entonces, ¿qué trastorno pueden sospechar? ¿Se acuerdan que los podíamos dividir si el delta delta nos daba mayor a 1 o menor a 1? Si nos da menor a 1, ¿qué trastornos podíamos sospechar? Acidosis metabólica con anion gap normal e híbrida. O la alcalosis respiratoria crónica. Tiene acidosis respiratoria crónica porque tiene una lactatemia aumentadísima. O sea, el anion gap está aumentado. Pero que tenga el lactato aumentado no quiere decir que tenga acidosis respiratoria crónica. Ahí me parece que te estás confundiendo. El lactato lo que te habla es de hipoperfusión tisular. Sí. Entonces, acá tenemos una acidosis con anion gap aumentado y acidosis, como dijo Lady bien, y acidosis con anion gap normal, que es lo que se llama una acidosis híbrida, ¿tá? Que es un trastorno mixto en el que coexisten dos acidosis, una anion gap normal y una anion gap aumentado. Entonces, el anion gap aumentado lo explicaríamos por la hiperlactatemia, ¿tá? Porque tenemos el lactato aumentado y como habíamos visto en otras clases, nos da acidosis láctica, que es una acidosis con anion gap aumentado. Por eso lo decía. Ahí va. No, como vos hablaste de acidosis Me respiratoria, entreveré lo que pareció- pasa, pero sí, en vez de ser, es normoclorémica y el lactato es el que es, o sea, el bicarbonato trata de sustituir al lactato, digamos. Está, ahí va. Perfecto. Eso está bien. Y después, entonces, la acidosis con anion gap aumentado la explicamos por el lactato. Y la de anion gap normal, ¿alguien sabe cómo se explica? ¿Por qué mecanismo nos está produciendo la acumulación de cloro para tener un anion gap normal? ¿Qué mecanismos cómo? ¿Qué mecanismo nos produce? Vieron que la acidosis con anion gap normal es porque hay hipercloremia, hay un aumento del cloro. Sí. ¿Alguien sabe? Es difícil esto, pero si alguien sabe qué puede ser lo que está produciendo el aumento del cloro. Los mecanismos de compensación del riñón. Va más o menos por ahí. En realidad lo que pasa es que el riñón, a través del ácido sulfúrico, lo que hace es excretar hidrogeniones. Entonces el ácido sulfúrico hace un ciclo por el que se excreta, acidificando la orina y luego se vuelve a reabsorber para seguir excretando otro hidrogenión, ¿tá? Y todo en situaciones normales está cumpliendo ese ciclo. Cuando disminuye la función tubular, se pierde la capacidad de excreción de ácido sulfúrico y de hidrogeniones.
Entonces el riñón, para seguir excretando hidrogeniones, lo que empieza a hacer es excretar sulfato de sodio, ¿tá? Que es un ácido sulfúrico con una molécula de sodio. Entonces empieza a excretar sulfato de sodio, pero para no perder gran cantidad de sodio, empieza a reabsorber por otro lado cloruro de sodio. Y entonces estamos perdiendo un sodio y reabsorbiendo otro sodio, pero el sodio que perdemos, lo perdemos acompañado de ácido sulfúrico, y el sodio que reabsorbemos, lo reabsorbemos acompañado de cloro. Ahí va, y eso es lo que genera la hipercloremia, y la acumulación de cloro. ¿Tá? Y eso es lo que explica la acidosis hiperclorémica, acompañando a la acidosis de anión GAPA aumentado, la acidosis láctica. ¿Entendieron? Eso es medio complicado todo lo del ácido sulfúrico. Sí, dale. Sí. No, yo sé que es medio complicado esto porque es medio abstracto. A ver si puedo hacer algún dibujito. Yo no sé, nunca lo uso el pizarrón este y lo odio. Ah, bueno, el de Zoom. A ver. Ahí va. A ver si puedo dibujar más o menos. Imagínense que esta es la célula del epitelio del túbulo renal, ¿está? Entonces acá, esto es la luz, esta parte de acá, digamos, es la luz tubular. ¿Está? No sé. ¿Se ve? Yo veo tipo la dejé. Ah, ahora sí. Está. Entonces, acá está la luz tubular, ¿está? Y esto es la célula epitelial. Yo ya de por sí dibujo horrible, y en este pizarrón de Zoom dibujo más horrible. Pero bueno, es para darles una idea. Entonces, en el riñón normalmente se excreta el ácido sulfúrico, que se escribe como SO2- y un 4, ¿tá? Se excreta el ácido sulfúrico que arrastra con él hidrogeniones, ¿tá? Entonces acá esto permite excretar H+, ¿tá? Después este ácido sulfúrico que fue a la luz tubular vuelve a entrar a la célula sin el hidrogenión, entonces se reabsorbe y de esa forma puede volver a salir excretando otro hidrogenión, ¿tá? Eso es el ciclo normal del ácido sulfúrico, que lo que permite es acidificar la orina, ¿tá? Cuando hay disfunción del túbulo renal, se pierde la capacidad de excreción del ácido sulfúrico y de excreción de hidrogeniones. Entonces, acá vamos a dibujar una situación en la que hay disfunción. Esta es la luz tubular, este es el epitelio de la célula tubular. Ahí va. Entonces, en situaciones en que hay disfunción tubular, no se puede excretar este ácido sulfúrico con el hidrogenión, entonces la posibilidad que tiene de excretarse es acompañado del sodio. ¿Está? Para eso me quedó mal. Ahí va. Es acompañado del sodio, entonces se secreta NaSO. Ahí va. Ahí va. ¿Tá? Lo que se excreta es esta molécula que es sulfato de sodio, ¿tá? Que es el ácido sulfúrico acompañado de sodio, que de esta forma puede llevarse consigo el hidrogenión. Pero como acá estamos perdiendo esta molécula de sodio, el riñón trata de en otros sectores reabsorber este sodio para que no caiga la cantidad de sodio intracelular. Entonces en otros sectores empieza, para compensar este sodio que estamos perdiendo acá, empieza a reabsorber cloruro de sodio, ¿tá? Entonces acá estamos perdiendo una molécula de sodio, que la estamos reabsorbiendo acá, pero acompañando esta molécula de sodio estamos reabsorbiendo un cloro. Y eso es lo que genera la reabsorción de mucho cloro extra, digamos, de lo que se necesita, que de esa forma es que se acumula el cloro y genera la acidosis hiperclorémica. ¿Y por qué tira el sodio para afuera? ¿Por qué usa el sodio el sulfuro? Porque es lo que le permite excretarlo, es una forma alternativa de excretar el ácido sulfúrico. Que sí lo puede hacer cuando hay disfunción tubular,
la única, o sea, cuando hay disfunción tubular, la única forma de excretar el ácido sulfúrico es Es con acompañado de sodio. sodio. O sea, solo en situaciones patológicas se da esto. Claro, claro. Ah. Sí, o de repente se da en alguna situación normal, pero no genera una afectación, un desbalance ni nada. Bien. ¿Tá? Y ese es el motivo por el que tenemos una acidosis metabólica con anion gap aumentado al mismo tiempo que tenemos una con anion gap normal. Bueno, volvemos a la historia. Ahí está. Bueno, analizamos la gasometría. Después le hicieron toda esta paraclínica, que acá vieron que hay un montón de cosas que están alteradas, ¿no? Está alterada los factores de la coagulación, las plaquetas están disminuidas. Después también a nivel hematológico están disminuidas la hemoglobina. Los glóbulos blancos están aumentadísimos por la infección. Después tenemos elevada la sodemia, la creatininemia, que nos habla de la función renal, o sea que la función renal también está afectada. La glicemia está aumentada. Probablemente, como esta paciente es una diabética, tiene un descontrol metabólico por la infección y por toda la situación de sepsis. ¿Tá? Después el funcional hemograma hepático está todo alterado, también por disfunción hepática, por la sepsis y el shock. ¿Tá? Y también tiene la insuficiencia respiratoria, que ya vimos en la gasometría, y que pueden ver en la radiografía de tórax, que tiene ese infiltrado, que lo que nos habla es de un síndrome de estrés respiratorio agudo. Tá. A ver Una qué nos pregunta, falta. Giselle. Sí. ¿Ese síndrome de estrés respiratorio no puede dar lugar a una acidosis respiratoria? Sí, podría dar. Podría dar perfectamente. En este caso parece que no la tiene. Que en realidad lo que tiene que le lleva a este pH tan severo, vieron que el pH menor a 7,2 ya es severo. 7,1 es incompatible con la vida prácticamente. ¿Tá? Pero creo que en este caso lo que le está llevando a ese pH tan severo es el trastorno mixto metabólico. Pero perfectamente podría tener una insuficiencia, una acidosis respiratoria. De los diagnósticos positivos. Sí. Dijimos que la afección que tiene ella, entonces los trastornos mixtos que tiene, ¿cuáles eran? Tiene una acidosis metabólica con anion gap aumentado y una acidosis metabólica con anion gap normal, que es lo que se conoce como acidosis híbrida. Bien, de los diagnósticos entonces, el diagnóstico de absceso renal lo hacemos porque tiene los puntos renales positivos. Vieron que tenía positivo en el examen físico Agullón, Zurraco y Giordano. Tiene un síndrome urinario bajo y la ecografía que muestra el absceso, así que con eso podemos hacer el diagnóstico positivo del absceso renal. Para el diagnóstico de sepsis, ¿cómo hacíamos el diagnóstico de sepsis? Por la clínica, la bioquímica y la hemodinamia. ¿No era ¿Estás lo de hablando la de shock? infección, lo del SOFA? Ah, de sepsis. Sí, de sepsis, ahí dijo Joaquín, infección más el SOFA. Yo acá tengo el SOFA para mostrarles que tenemos un montón de paraclínica a esta paciente. Igual está todo alterado, o sea, ahí lo que ves es la función de los diferentes órganos. Sí. Claro, igual acá no tenías también lo del Quick SOFA, habías dicho. Sí, también podemos usarlo del Quick SOFA acá. Y conciencia. Sí. Podés correr un poquito hacia la izquierda porque se corta la tablita. Esperá porque se recontra trancó esto. A ver. No se mueve. Bueno. No lo puedo mover, no lo puedo cerrar. A ver ahí.
¿Se fue la profe? Oh, ¿qué pasó? ¿Se trancó todo? Yo pensé que se me había trancado a mí, me fui a la mierda y volví y está todo trancado igual. No, apareció que Agustina Bazán quedó de hospedadora. Ah, pensé que era yo. No, es la profe, se fue, no sé.
Che, ¿no quieren seguir haciendo la de G? No, Lucho. La verdad que no. Dijo nadie nunca. Si salimos todos, ¿no? Partida general. Justo. Oh, ¿qué pasa, che? Nadie tiene el número o algo de ella, ¿no? Pasa que estaba en la facultad, creo. Poné la pizarra ahí, Lucho, no das clase. No, estás loco. Apenas pude Ya, con la primera andá escribiéndole mensaje de amor a la profe en la pizarra y no lo usás para estudiar. Epa, no. Mirá que todos vimos profe y un corazón el otro día. ¿Estás para esa? Vos entrás por los ojos y así subliminar. Oh, che, ¿cómo era eso? Tenías mi pantalla en grande, para verlo. Siempre tengo un grande. Es una facha bárbara, amigo. Qué lindo. Qué linda palabra. ¿Viste? Entro. Hola, profe. Bueno, nos ubicamos. Vamos a calmarnos. Bueno, Vamos a pregunta calmarnos. 3. ¿Cómo seguíamos? Estábamos viendo el sofá. Bueno, pude volver a entrar, disculpe. Colapsó mi computadora y la tuve que apagar y no quería saber nada, explotó, no sé. Bueno, disculpen, no sé si algunos capaz que se fueron avisen que pude volver a entrar. Bueno, ¿en qué estábamos? Yo ya me perdí. Yo tengo que ir ahora a las 6. Compartiendo la sopa. Ah, íbamos a hacer el sofá. Sí. Esperen. Quedó igual súper lenta. Y si decimos más o menos cuáles son los componentes y lo vamos viendo,
con la paraclínica y eso. Bien, ahí ven el score. Todavía no. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, ahora sí, no sé, yo no los escuchaba a ustedes. Bien. Bueno, de la paraclínica de la paciente, entonces. El PAFI dijimos que era menor a 100. Así que ahí ya podemos sumar 4 puntos del SOFA, ¿verdad? Después de la coagulación, las plaquetas estaban menores a 100, ¿verdad? 31.000 tenía. Así que ahí sumamos 2 puntos más, vamos 6. Después de la función hepática, teníamos las bilirrubinas, la total de 3,4. Así que estaría acá, ¿no? Sumamos 2 puntos más, son 8, ¿no? Y vamos 6, 8 puntos. De lo cardiovascular, una presión arterial que era de 60-40, así que la PAM andaría más o menos por 50 y algo, menor a 70 seguro. Así que ahí tenemos otro punto más, son 9 puntos. Después el Glasgow no lo detalla, pero andaría entre 12 o 13. Vamos a ser generosos, le ponemos 13, otro punto más, son 10. Y la CREA estaba en 2,3. Así que estaría acá 12 puntos. Y después la diuresis no lo dice. Así que, igual con lo que tenemos, podemos decir que tiene 13 puntos en el SOFA. Lo normal es tener 0. Así que en este caso, con 13 puntos, podemos decir que tiene una sepsis. Cuanto más puntaje Ya igual tenga, con va el a ser más primero, ¿no? severa. ¿Qué? O sea, ya con el primero que habíamos sumado 4, ahí ya decía sepsis porque no era mayor o igual a 2. Sí. Sí, o sea, ya con lo primero ya podríamos decir que tenía sepsis, igual está bueno hacerlo completo para ver la severidad, porque cuanto más sume, más severidad va a tener esa sepsis. Bien. A ver, volvemos a la historia. Ay, claro, se me cerró todo. Bueno, esperen que la abra. Igual, la siguiente pregunta, a ver. Hicimos el diagnóstico de sepsis. Y para diagnosticar el shock séptico, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Se acuerdan los criterios del shock séptico? La sepsis, más necesidad de vasopresores para mantener la presión arterial media mayor a 65, Sí. más un lactato mayor a 2 en un paciente que ya le repusiste fluidos. Perfecto. Así que en esta paciente, en realidad, no sabemos mucho si le dieron vasopresores, no lo dice, o fluidos, o qué le dieron, no A sabemos. lo último ahí se los vasopresores, creo. A lo último en la evolución, es verdad. Igual no queda claro en qué momento fue y todo eso. Igual el concepto que les tiene que quedar de esto, si bien acá en este paciente no tenemos claro en qué momento se dio y cuándo se evaluó esta PA y todo eso, lo que les tiene que quedar claro es que no tienen que esperar a estar en esa situación de la PAM que no responde. O sea, si bien teóricamente la definición es esa, cuando vemos que un paciente se está yocando, está hipotenso y está con una infección, no vamos a esperar a que tenga esa PAM menor a 65, aunque le demos a los vasopresores, y ese lactato mayor a 2 con fluidos. Igual ya vamos a reponerlo antes y a evitar que llegue a esta situación, ¿no? Pero la definición de shock séptico es eso, ¿está? Y bueno, y después el otro diagnóstico que podemos hacer es el de daño multiorgánico por toda la paraclínica que ya vimos, ¿está? ¿Queda alguna duda de eso? No. Bien. Bueno, la segunda pregunta era discuta la fisiopatología de este tipo de shock. ¿Qué pusieron ahí?
¿Qué pasa cuando el paciente está séptico para que se choque? ¿Qué hay? La hipotensión arterial, por ejemplo. Sí, ¿y qué es lo que genera la hipotensión arterial? El estado de inflamatorio, la tormenta citoquínica esa, que Ahí aumenta va. la permeabilidad capilar y aumenta la vasodilatación. Ahí va, la tormenta de citoquinas, perfecto. Que eso es lo que genera alteraciones tanto en la macrohemodinamia como en la microhemodinamia. ¿Tá? Que la macrohemodinamia pueden tener la depresión miocárdica, pues las citoquinas generan depresión de la contractilidad miocárdica. También hipovolemia, que en este caso es real o relativa. Relativa. Relativa, ¿por qué? Porque la que la genera es la infección, no es que perdió sangre por algún lado. Ahí está. Hay una vasodilatación Es lo generada que dijo por... Fran. Ahí va. Una vasodilatación generada por este estado inflamatorio que lo que hace es que aumente la capacitancia del lecho vascular y haga que el volumen intravascular sea insuficiente para rellenar, digamos, ese lecho vascular vasodilatado. ¿Tá? Y de lo microcirculatorio, ¿qué alteraciones hay? Una hipoperfusión. Sí. Puede decir que está aumentado el relleno capilar y están las extremidades frías. Ahí está, ahí vos lo que estás viendo son signos clínicos de hipoperfusión. ¿Y por qué hay hipoperfusión? Y pues Porque cuando seguramente tenemos, disminuye el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, claro, y cuando hay Sí. hipovolemia, aunque sea relativa, se redistribuye el flujo sanguíneo al encéfalo y al corazón, y eso hace que haya hipoperfusión en las extremidades. Ahí está, perfecto. Y también el otro fenómeno que se produce, además de eso, es que hay heterogeneidad del flujo microvascular, entonces el flujo no está yendo a los sectores donde hay mayores necesidades metabólicas, sino que está yendo a sectores donde de repente hay menos necesidades, ¿tá? O sea, como que el flujo microvascular no está optimizado y hay una desregulación de ¿tá? Que normalmente hay vasoconstricción en las zonas donde hay menos necesidades metabólicas y más vasodilatación en las zonas donde hay más necesidades metabólicas. Y en esta situación de shock, toda esa regulación que había se pierde, entonces hace que se perfundan áreas que de repente no tienen tantas necesidades metabólicas y por otro lado haya hipoperfusión de las zonas que sí la tienen. ¿Tá? ¿Y eso qué consecuencias tiene a nivel de los tejidos? Determina la disoxia tisular. Ahí va, ¿qué es eso? La disoxia, eso es lo que vos explicabas, de que el oxígeno, el flujo se distribuye dentro de un mismo parénquima en diferentes lugares, en diferentes lechos microcirculatorios. Entonces provoca una zona de hipoxia, de hipoperfusión y otras hiperperfundidas o normoperfundidas. Perfecto. Entonces provoca la hipoxia en algunos lugares y el daño celular. Ahí va. Produce el fenómeno de hipoxia citopática, que es el daño mitocondrial, que hace que se pierda la capacidad mitocondrial de generar energía y además hay por la disminución de la oferta de oxígeno, es que se produce también el pasaje del metabolismo aeróbico al anaeróbico. Bien. Y en este tipo de shock, ¿cómo van a estar las resistencias vasculares? Entonces, si hay vasodilatación. disminuidas. Ahí está, las resistencias van a estar disminuidas. ¿Y eso qué genera? El retorno venoso, ¿cómo va a estar? Ahí va, genera hipotensión. ¿Y el retorno venoso, cómo va a estar? Disminuido. Disminuido. Ahí va, disminuido también. Disminuye la precarga. Ahí va, disminuye la precarga. Y entonces, si cae la precarga, ¿qué más cae? El gasto cardíaco. Ahí va, perfecto, el gasto cardíaco. Y también sumado a la hipotensión arterial,
es que se produce esta hipoperfusión. ¿Está? ¿Y cómo se presenta el shock séptico clínicamente? Hay dos grandes formas de presentación. ¿Lo vieron por ahí? Que es shock frío o shock caliente, eso. Ahí va. Este es un shock frío. Este sería un shock frío, ¿por qué? Y porque baja el gasto cardíaco. Sí, porque baja el gasto cardíaco y hay hipotensión arterial severa. Entonces, Ahí pues, está. después bien. lo de la cianosis y la piel fría y todo eso. Ahí va, que ya lo habían, más o menos le habían dicho que en este paciente tenía pulso fino, piel fría, no sé si ella tenía cianosis o no, pero bueno, son los signos que se ven habitualmente en el shock frío. Y en el shock caliente, o hiperdinámico, ¿cómo están? El gasto cardíaco aumenta y la presión arterial media puede estar normal o aumentada. ¿Normal o baja? ¿Aumentado o no? Perdón, baja. Y después también lo que van a notar es que hay un buen pulso, ¿tá? La piel va a estar cálida, ¿tá? Y en general lo que se plantea es que estos dos perfiles clínicos del shock séptico son dos estadios de la misma enfermedad, ¿tá? Si se plantea que inicialmente en este estado de inflamación aguda comienza con un shock caliente, ¿tá? En el que se activan un montón de mecanismos compensadores que son los que generan esta descarga simpática, que genera el pulso saltón, el aumento del gasto y todo eso, y que después se van agotando todas esas reservas, ¿tá? Y termina como un estadio más terminal sería el shock frío o hipodinámico. ¿Tá? Bien, de la siguiente pregunta, la 3, bueno, ¿cómo explican las alteraciones de otros parénquimas? Esa es fácil. ¿Por qué hay disfunción multiorgánica? Por el daño celular principalmente. Ahí va, por la hipoperfusión, ¿no? Por la disminución de la disponibilidad de oxígeno, que va a haber daño multiorgánico. 4. ¿Qué diferencias se encuentran con los otros tipos de shock desde el punto de vista hemodinámico? Bueno, en el shock séptico ya dijimos más o menos cómo está el gasto cardíaco, las resistencias, la presión arterial. En el hipovolémico, ¿la presión arterial cómo va a estar? Disminuida. Ahí va, disminuida. Bien, las resistencias Aumentadas. ahí va, van a estar aumentadas porque va a haber vasoconstricción para compensar esa disminución de la volemia. ¿Tá? Pero de todas formas, si la caída de la volemia es importante, igual va a estar disminuido el retorno venoso, entonces el gasto cardíaco, ¿cómo va a estar? Disminuido. Pero en Perfecto. realidad va a tender a aumentar para compensar la falta de volemia. Inicialmente sí, pero después llega un punto en el que también el corazón empieza a sufrir isquemia y entonces Sí, ahí sí. ya no puede continuar con ese aumento. Eso es lo de los porcentajes, no importa. ¿Qué? Dale. No. Igual creo que en el segundo caso está eso. Tá. Después, el shock cardiogénico, entonces ahí el insulto inicial es una alteración de la función de bomba del corazón, ¿no? Entonces, inicialmente el gasto, ¿cómo va a estar? Hay una falla a nivel del corazón, no va a tener la misma fuerza para sacar la sangre, entonces eso va a generar una disminución en el gasto, porque no va a tener la misma poscarga, o sea, no va a poder adaptar eso. La misma precarga, capaz. ¿Querés Sí, decir? la misma precarga, o sea, no va a Pero tener el le mismo... cuesta vencer la poscarga. Claro, ahí va. Ahí O sea, va. hasta la precarga termina la poscarga. Ahí Entonces va a va, bajar. bien. ¿Y saben cómo se le llama la fuerza de la contractilidad cardíaca? ¿Saben cómo se le llama? La fuerza. Ahí va, el inotropismo. Ahí va, el inotropismo es la fuerza de contracción del miocardio, ¿tá? Que es lo que está disminuido inicialmente en el shock cardiogénico. Y entonces eso determina que la PA como esté. O sea, sí, si baja el gasto, y baja la PAM. Ahí va, está disminuida también. Perfecto. ¿Y las resistencias vasculares?
aumentadas, porque van a tratar de compensar la baja del gasto y la presión. Claro, ahí está. Perfecto. Y después el otro tipo de shock que falta, el taponamiento. O el shock obstructivo, que lo más frecuente es el taponamiento o el neumotórax. Ahí va, o el tromboembolismo. Que entonces eso lo que genera que es una disfunción ventricular derecha que le va a disminuir la precarga al ventrículo izquierdo, entonces va a disminuir la poscarga y una disminución del gasto. Está, ahí vos estás hablando del TEP. Sí. Específicamente. Está, bien. Está, y en todos los tipos de shock obstructivo lo que va a haber es un impedimento de la contracción ventricular, ya sea en el caso que vos hablás del ventrículo derecho por el TEP, o también, por ejemplo, por un derrame pericárdico que genera un taponamiento cardíaco. Entonces comprime el corazón no puede ni tener una buena función diastólica porque no se puede relajar y expandir lo suficiente para el llenado ventricular, y tampoco puede tener una buena función sistólica. Entonces eso genera el gasto la caída del gasto cardíaco, y por ende cae la presión arterial y las resistencias vasculares, ¿cómo van a estar? Aumentadas. Ahí va. También van a estar aumentadas para tratar de compensar esta caída del gasto. ¿Quedó claro más o menos eso? A mí me quedó una duda, perdón. Tú dijiste que el gasto cardíaco en el shock en el que estamos estudiando está disminuido. ¿En cuál tipo de shock? En todo disminuye. En el séptico, en el distributivo. Sí, en el séptico puede estar disminuido o aumentado según la presentación clínica que tenga. O sea, según la etapa en la que esté. En la etapa hiperdinámica va a estar tratando de compensar esa hipoperfusión periférica, entonces va a empezar a aumentar el gasto cardíaco. Después, a lo largo del tiempo, se van a empezar a agotar las reservas y va a hacer que la función cardíaca empiece a disminuir, y por ende, en estados más tardíos del shock ya esté disminuido el gasto. Gracias. ¿Está? Bien. La siguiente pregunta, entonces, el 5, calcule el gradiente venoarterial de CO2, interprete su significado e importancia. ¿Qué pusieron en esa? ¿Cómo se calcula el gradiente venoarterial de CO2? Nadie sabe. No haces la resta nomás, capaz que me estoy equivocando. Ahí va. Sí, es fácil. Restan la presión arterial de CO2 menos la presión venosa central de CO2. Ahí está. ¿Y tienen idea cuál es el valor normal? ¿No era 4, 6. no? Hasta 6. Ahí está, bien. ¿Y valores mayor a 6 qué traduce? ¿Saben? O sea, si te da mayor a 6, ¿no sería que está muy bajo el CO2, por ejemplo? Digo, el venoso. No, en realidad lo que traduce, o sea, cuando aumenta el gradiente CO2, en general se debe a un aumento del CO2 venoso. Es como que le cuesta devolver el CO2 hacia la microcirculación, es por eso, ¿no? ¿Cómo? Perdón que se te cortó, no escuché. Como la microcirculación está afectada, que le cuesta devolver el CO2 desde los tejidos al retorno venoso. Es por eso, ¿no? Sí, eso en parte sí puede ser por eso, pero el principal mecanismo es que en condiciones de aerobiosis, o sea, en presencia de oxígeno, por cada oxígeno que se consume en el metabolismo celular, se produce una molécula de CO2. ¿Tá? Entonces ahí el gradiente va a ser menor a 6. Pero en estado de anaerobiosis, cuando empieza el metabolismo anaeróbico, se empieza a producir CO2 extra. ¿Por qué? Porque se comienza a producir ácido láctico, que es amortiguado por el buffer bicarbonato CO2, y entonces eso aumenta la producción de CO2. Entonces genera una producción de CO2 extra que se vuelca al sector venoso, y es lo que hace que aumente el CO2 a nivel venoso, ¿tá? Y aumenta el gradiente. ¿Tá?
Entonces, de esto se desprende que el aumento de este gradiente lo que nos traduce es hipoperfusión tisular, al igual que el lactato. ¿Y qué beneficio nos puede brindar el usar el gradiente de CO2 a diferencia del lactato? Te da negativo, ¿no? ¿Cómo? Cuando lo haces, que el gradiente cuando lo haces te da negativo. Sí, usás el valor absoluto. Era sobre lo de que la alta lactemia no necesariamente podía significar que había una hipoxemia, o sea, Sí, una eso, hipoxia tisular. En cambio, si hay mucho dióxido de carbono, capaz que sí. ahí está. Una cosa que te permite es eso, que el lactato puede estar aumentado por otras causas, no siempre es por hipoperfusión tisular. Entonces el CO2, cuando queda la duda de por qué tiene un paciente el lactato aumentado, cuando nos parece que puede estar bien perfundido, el CO2 nos permite distinguir si el lactato aumentó por hipoperfusión o está aumentado por otra causa. ¿tá? Y además, la otra ventaja que tiene el gradiente de CO2 es que es más rápido. Vieron que el lactato demora más tiempo en aumentar y en cambio el delta CO2 aumenta rápidamente cuando hay hipoperfusión. Entonces eso también nos sirve por la velocidad, digamos, en el cambio. ¿tá? Y después algo que tienen que tener en cuenta es que lo más correcto sería evaluar el gradiente venoarterial con sangre venosa mixta sacada de la arteria pulmonar. ¿tá? Pero en general no es frecuente poner un catéter en la arteria pulmonar en los pacientes solo para medir eso. Si no lo necesita por otras causas, en general no se pone. Entonces la sangre venosa se saca de la vena central, la vía venosa central, que se pone a nivel de vena cava superior antes de la entrada a la aurícula. Que generalmente las vías venosas centrales se usan para pasar vasopresores y todo eso, entonces se va a necesitar, y ya de paso de ahí se saca la muestra venosa. Pero la limitación de eso es que cuando ustedes calculan el gradiente, lo que están teniendo en cuenta es solo el sector venoso de vena cava superior, pero todo lo de vena cava inferior no lo tienen en cuenta. ¿tá? Entonces, más o menos hay una variación entre la sangre venosa mixta de arteria pulmonar y la sangre de vena cava superior, es más o menos una variación de un 3 o un 4%, más o menos anda ahí, y hay que tenerlo en cuenta. Pero en general es un muy buen marcador para por lo menos tener una idea. Bien. La 6 entonces era eso que hablamos recién, y la 7, cómo se ha afectado el metabolismo celular. Ya más o menos lo hablamos, ¿no? Que hay una disfunción mitocondrial, que las mitocondrias funcionantes en general están funcionando en metabolismo anaerobio por la disminución de la disponibilidad de oxígeno y la disfunción microcirculatoria. La 8, ¿qué causas de hiperlactatemia conoce? Eso, el metabolismo anaerobio. ¿Sí? ¿Qué otras? Alteraciones en la piruvato deshidrogenasa. Sí, puede ser. ¿Alguna más? Difusiones hepáticas, ¿no? La disfunción hepática, de aumento del lactato. ¿Qué otra? El daño mitocondrial. Tanto el daño mitocondrial de por sí no daría aumento del lactato, porque si está dañada la mitocondria, también va a Pero estar no puede ser afectado. ciclo de Krebs. Sí. Sí, el daño mitocondrial puede dar aumento del lactato. Pero hay causas, digo, eso como que es más difícil evaluarlo en sí. Hay otras causas, por ejemplo, las toxinas bacterianas generan un aumento del lactato. Después también el hipermetabolismo celular, que puede ser por fiebre, por convulsiones, o cualquier causa de hipercatabolismo,
también va a dar un aumento del lactato porque por más que la disponibilidad de oxígeno esté normal, no va a ser suficiente para satisfacer esas demandas, entonces va a entrar en metabolismo anaeróbico. ¿Tá? Y bueno, importante la disfunción hepática, que es una de las causas más frecuentes, que es lo que más frecuentemente en estos casos nos genera duda, porque son estos pacientes que tienen disfunción multiorgánica e hipoperfusión, y a veces lo que cuesta saber es hasta dónde el aumento del lactato es por la hipoperfusión o por la disfunción del hígado. ¿Tá? Y por eso es que se usa muchas veces el delta CO2. Y la 9, las bases fisiopatológicas del tratamiento. ¿Cómo tratarían a esta paciente? No sé. Antibiótico primero. Ahí va, Pasa tratar la que- causa, para empezar, está bien. Vasopresores. Sí, vasopresores. Y tal, le tenés que Terapia, ¿no? Y oxigenoterapia. oxigenoterapia. Oxigenoterapia, ¿qué más? Reposición de líquidos. Sí. A grandes rasgos podemos, todo lo que dijeron está bien, a grandes rasgos podemos el tratamiento agruparlo en objetivos, ¿no? Entonces, por un lado vamos a tratar la infección porque queremos tratar la causa de ese shock, ¿tá? Por otro lado queremos disminuir el consumo de oxígeno a nivel tisular. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Lo vamos a intubar al paciente con asistencia respiratoria mecánica para disminuir el trabajo respiratorio, entonces ahí disminuir el consumo de oxígeno. ¿Tá? Le vamos a administrar fluido, aumentar la hemoglobina y darle inotrópicos para aumentar la disponibilidad de oxígeno. ¿Tá? Después otra forma también de disminuir el consumo es la sedación. ¿Tá? El paciente sedado también va a consumir menos oxígeno. ¿Tá? Y después lo otro que vamos a hacer es sostener esas disfunciones. Por ejemplo, si por la insuficiencia renal necesita diálisis, le vamos a hacer diálisis para sostener esa disfunción mientras se va resolviendo este estado. Que bueno, en esta paciente no se llegó a eso, falleció antes, pero si no es lo que se hace. ¿Alguna duda de esta historia? Bueno, pasamos a la 2. ¿Quién lee? Están todos durmiendo, ¿eh? No hay nadie. Vamos, alguien que lea la 2. Estamos todos acá, profe. Bueno, Estamos acá. me quedo más tranquila entonces. A ver, ¿quién lee la 2? Vamos rápido, que la terminamos y nos vamos. Dale, vamos arriba. Paciente de sexo masculino, 20 años, adicto a pastillas de cocaína. Sufre siniestro de tránsito como conductor de moto sin casco con un máximo impacto en mi cuerpo izquierdo. Al examen, intensa excitación psicomotriz, piel fría y sudorosa, relleno capilar lento. Intensa palidez cutáneo mucosa y polipnea de 24 respiraciones por minuto. Pleura pulmonar, MAP presente bilateralmente y subcrepitantes bibasales. Cardiovascular, ritmos regulares de 140 ciclos por minuto, sin soplo, yugulares chatas, presión de 60 a 40. Abdomen asimétrico a expensas de hipocondrio izquierdo, donde presenta defensa y contractura. EcoFast, que muestra hemoperitoneo y rotura esplénica. Para clínica, muestra una diuresis a las 6 horas del ingreso de 60 cc, presión venosa central de 5 centímetros de agua, saturación venosa central de oxígeno de 58%, gradiente venoso arterial de dióxido de carbono de 12 milímetros de mercurio, anemia severa de 5 gramos por decilitro y plaquetopenia de 40.000. Hiperlactatemia de 6 milimol por litro y acidosis metabólica severa persistente. Se inicia el tratamiento IOT, ¿qué es eso? Intubación orotraqueal. Intubación orotraqueal. En inotrópicos, reposición de glóbulos rojos y plaquetas, sin respuesta a los mismos. Presión arterial de 70-50 y relleno capilar de 5 segundos. Gradiente venoso arterial de CO2 de 4 milímetros de mercurio, saturación venosa central de O2 de 89%, lactato de 4 milimol por litro.
Ahí está. Bien. Entonces, diagnóstico, clasificación y fisiopatología del shock que presenta esta paciente. Para el diagnóstico, ¿en qué se van a fijar entonces? Los 3 pilares del shock, de la clínica que van a mirar. La presión, Ujú. la diuresis, ¿Qué más? o sea, presión arterial y presión arterial media, o sea, no sé si... Sí. La presión arterial en general, vieron que de los 3 pilares del shock tenemos la clínica, el hemodinámico y el bioquímico. La presión arterial, si bien estoy de acuerdo que es algo clínico, en general se toma como el hemodinámico, ¿tá? Que es la presión arterial media menor a 65. Después, de la clínica, nos vamos a fijar entonces, como dijeron bien, en la diuresis, o sea, la función renal, que en este paciente vieron que es de 60 cc 6 horas, pero probablemente esté en oliguria o anuria, eso tendríamos que verlo en las 24 horas, pero para tener una idea, la oliguria son menos de 400 mililitros en 24 horas, si en 6 horas tuvo 60, seguramente esté más o menos por ahí. ¿Tá? Después, El aumento de lo del lactato. Sí, el aumento del lactato es el pilar bioquímico. Tiene alteraciones a nivel, tiene piel fría, sudorosa, relleno capilar lento, no sé, tiene que ser menor a 2, digo, mayor a 5, no, perdón. Mayor a 2 segundos es tipo... Mayor a 2, y alteración de la conciencia, tiene una excitación psicomotriz intensa. Bien, ahí está. Entonces, de lo clínico nos vamos a fijar en la piel, como dijeron bien, el relleno capilar lento, la piel fría. Después de lo neurológico, las alteraciones de conciencia, en este caso la excitación psicomotriz es una de ellas. Y en lo renal, la disminución de la diuresis. Después de lo hemodinámico, tenemos la presión arterial menor a 65, la PAM. Y de lo bioquímico, el lactato mayor a 2, que en este caso tiene 4. Así que tenemos todos los pilares para decir que está en shock, ¿no? ¿Qué tipo de shock tiene este paciente? Hipovolémica. Ahí va, hipovolémico. ¿Con hipovolemia real o relativa? Real. Ahí está. Y después vieron que dentro de los de hipovolemia real podemos dividirlo en hemorrágico o no hemorrágico. Hemorrágico cuando hay una pérdida de sangre y no hemorrágico, por ejemplo, cuando hay pérdida de fluidos sin reposición. Puede ser por diarrea, por vómitos, por la formación de un tercer espacio, por ejemplo, una oclusión intestinal, ¿tá? O distintas causas donde se pierdan fluidos que no sean repuestos, que no tienen por qué ser sangre en sí. En este caso es hemorrágico. Y entonces la fisiopatología de este shock, ¿cuál es el insulto inicial entonces? Es esa pérdida de sangre. ¿Y qué pasa después? Disminuye la volemia. Disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, poscarga, gasto cardíaco, aumenta resistencia vascular periférica para intentar compensar, y después se generan los mecanismos de compensación para intentar reabsorber líquido, por eso también tiene la disminución de la diuresis. Se activa todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, la vasopresina, y hasta que en un momento falla y bueno. Ahí está. Está perfecto todo lo que dijeron. ¿Tá? Es eso. La pérdida sanguínea genera la caída de la hipovolemia, la caída del gasto, la caída de la perfusión tisular. Se activan todos esos mecanismos para reabsorber sodio y agua a nivel renal, para generar vasoconstricción. ¿Tá? Todo para tratar de restaurarlo, pero si la pérdida sanguínea es mayor a la reserva funcional del paciente, va a generar el shock. ¿Tá? Bien. ¿Y qué cosas determinan la severidad del shock entonces? De lo que dije antes, medio se desprende eso. Es lo que iba a decir hoy, tipo, depende cuánta sangre haya perdido, tipo la cantidad de volumen. ¿Y qué otra cosa depende? Es lo mismo si un viejito de 90 años pierde 5 litros de sangre que si lo pierde una persona de 20 años. No.
Ahí va, entonces el estado funcional previo del paciente, ¿no? La función cardiovascular, los mecanismos, el paciente joven permite compensar durante mucho más tiempo la hipovolemia y activa mucho más mecanismos que el viejito que ya tiene la función renal, la función cardíaca ya de por sí alterada. A ver, se tiene que ver con el tema del corazón que bombea distinto, ¿no? Claro. Sí, va a haber, digo, por la edad, los órganos no van a tener una función óptima, entonces eso va a hacer que ante un insulto así sean mucho más, lleguen mucho más fácil a la etapa de shock que el paciente sano. Bien. Después la 3 y la 4 ya le hicimos en la historia anterior, ¿no? El rol de la saturación venosa central de oxígeno y el gradiente de CO2 es lo mismo. En este caso, el gradiente de CO2 está aumentado, ¿tá? Por los motivos que vimos en la historia anterior, es exactamente lo mismo. ¿Y por qué no existe respuesta a los vasopresores? Puede ser porque, a pesar de que estemos reponiendo el líquido que se está perdiendo, ¿no se frenó la hemorragia? Ahí está. Estado de vasoplegia, ¿no es? Sí, ahí va. En primer lugar, que el paciente llegó a este estado, porque por más que se repongas, si no se corta el sangrado, el shock sigue progresando. Y ahora está en el estado vasopléjico del shock. ¿Qué es el estado vasopléjico del shock? ¿Cómo lo definirían? La etapa final. Es tipo ¿Qué pasa? cuando No No responde a responde. los fármacos. ahí va, cuando los vasos, tipo ya el músculo liso y el endotelio están como, digamos, disociados, entonces tipo no va a responder a que se vasocontraigan y eso es por el daño que se genera en ellos. Ahí está, Por la perfecto. hipotensión. Y es un estado terminal en el que llegan todos los tipos de shock, ¿tá? Tanto el shock hipovolémico como el séptico obstructivo, es la etapa final de todos los tipos de shock en el que ya los vasos dejan de responder a los vasopresores, ¿tá? El músculo liso. Y se define, si bien no hay un punto de corte, se define como el requerimiento de altas dosis de vasopresores para mantener una buena perfusión tisular. Vean que ahí no hablamos de presión arterial media, sino solo buena perfusión tisular, ¿tá? Que se puede evaluar a través de la piel nomás, ¿tá? Más o menos para darles una idea, un alto requerimiento de vasopresores es una dosis de noradrenalina mayor a 0,5 gamma kilominuto, ¿tá? Que es la forma en que generalmente se miden los vasopresores, se habla de gamas. Y ¿Cuánto dijiste ¿qué que era más? lo de la adrenalina? 0,5. Esos son ya dosis mayores a 0,5, son altas dosis. Para darles una idea, en el paciente que no está tan grave y se empiezan vasopresores porque está un poco hipotenso, se empieza con 0,05 la nora. ¿Tá? O sea que dosis de 0,5 ya son altas. ¿Kilo por minuto, dijiste? Sí, gamma kilominuto es la unidad. ¿Y las bases fisiopatológicas del tratamiento, entonces, cuáles serían en este caso? Parar la hemorragia primero. Ahí va. Primero que nada, cortar la hemorragia. Y después es más o menos lo mismo que en todos los tipos de shock, ¿no? Tratar de mejorar, disminuir el consumo de oxígeno a nivel de los tejidos, con la sedación, la asistencia ventilatoria mecánica, y tratar de aumentar la disponibilidad de oxígeno, y administrando en este caso inicialmente fluidos, después se transfunde, se dan inotrópicos, se da adrenalina, ¿tá? También se aumenta la FiO2 con la ventilación para mejorar la disponibilidad de oxígeno. Y después también se sostienen las funciones vitales, ¿no? Bien, ¿alguna duda de esta historia? ¿Quieren hacer las preguntas de autoevaluación o las hacemos por el modo que nadie las hace igual? ¿Las hacemos acá? Bueno, dale. Dale. Ahí va.
Profe, ¿vos podés ver qué contestó quién? Broma. No, quédense tranquilos, yo no veo. Ay, qué vergüenza, bueno, mejor. Votá tranquila. Yo veo solo los porcentajes del global. Bueno, ya votaron casi todos. En la primera pregunta, la que más votaron está mal. Ay, me chiquita, siento que fue eso. Pará, yo no puedo ver los resultados, ¿eh? Ahora yo no la puedo ver. Está negro. Ah, pará. Ah, yo les tengo que compartir, perdón. A ver. Ahí, ahora sí. ¿Cuál es la correcta? La que más votaron no es la correcta. ¿En la 1 decís? Sí. Pero ¿No es la A? No, no es la A tampoco. Pero la presión Tampoco. venosa central no cambia en realidad. No, la correcta, en la primera pregunta, la correcta es la D. La opción D. Que la diferencia con la que ustedes votaron, la única diferencia es la presión capilar pulmonar. ¿Está? ¿Que por qué va a estar aumentada en la D? Porque como hay una disminución de la contractilidad cardíaca, empieza a aumentar la presión, como está cayendo la eyección de los ventrículos, la fracción de eyección cae, entonces se eyecta menos sangre. Y toda esa sangre empieza a acumularse y a aumentar la presión en forma retrógrada. ¿Está? Entonces, del ventrículo izquierdo empieza a aumentar en forma retrógrada al lecho capilar pulmonar, y es lo que hace que aumente la presión capilar pulmonar. Por eso en el shock cardiogénico la presión capilar pulmonar va a estar aumentada. ¿Está? Es la única diferencia entre la B y la D, eran muy parecidas. Igual la presión venosa central no cambia. No, en realidad, sí, la presión venosa central... Es anulada, hay que anularla. No, podría... Ya me van a pedir ambigua también. No, puede estar aumentada también por el aumento retrógrado de las presiones, porque vos si ahí tenés una disfunción del ventrículo derecho, el ventrículo derecho no va a estar eyectando normalmente, entonces las presiones van a aumentar en forma retrógrada, y va a aumentar la presión en la aurícula derecha, y entonces va a aumentar la presión. Bueno, en ese caso sí, entonces, pero ya. El libro dice otra cosa, no sé. Me parece que el libro dice, bueno, no sé, tendré que ir a leerlo, pero me parece que el libro dice eso. Pasa que, no, lo que cambia que puede ser, claro, en realidad puede ser, por ejemplo, en el caso del infarto, si lo que está más afectado es el ventrículo izquierdo o el derecho, es lo que... Si vos decís que el ventrículo derecho está afectado, sí, ahí sí. Claro. Pero si no, no. Depende de qué sector del corazón esté afectado. Claro. Bueno, te la dejo como ambigua. Ahí va. Y la 2,
A ver, pusieron disfunción hepática. Entonces, cuando hay hipoperfusión no hay hiperlactatemia. Eran todas, ¿o no? Ahí va, era la de todas son correctas. Todas esas opciones son correctas. Profe, ¿Está? a mí no me queda claro lo de la hiperlactatemia. ¿Podés decirme el capítulo? No sé qué parte está en el libro, porque no. Y en todo el capítulo de Shock habla Pero de, no. No hay un capítulo específico de... Te lo va mencionando. Sí, lo va mencionando en el capítulo de Shock. No hay un capítulo específico que hable de hiperlactatemia en sí. Si querés lo que puedo, buscarte algún paper o algo que profundice más en las causas de hiperlactatemia y lo suba al modo si quieren profundizar más en eso, más de lo que está en el libro. ¿Está? Después lo que les estaba comentando hoy al principio de la clase, para los que capaz que entraron un poco más tarde, que después voy a abrir en el Edmodo una parte para dudas para el parcial, ¿tá? Donde pueden publicar las dudas que les vayan surgiendo y las vamos contestando. Pónganlas ahí en forma pública, así si otro tiene la misma duda ya matamos dos pájaros de un tiro. ¿Tá? O sea, lo publicamos como si fuera tipo Facebook que publicás así. Claro. Pones en las clases específicas. Sí, yo voy a abrir una clase de dudas para el parcial y les paso el código, ¿está? Lo subo ahí a la parte general del grupo para que entren y ahí pongan todas las dudas que tengan, las vamos respondiendo de acá hasta el parcial. Y después, no sé, si hay algún tema específico que no sé, que quieran repasar, algo que les genere mucha duda, de repente, no sé, de los que dimos hace más tiempo, o algo podemos ver de poner en una historia o algo. ¿Está? Bien. Bueno, nos vemos el martes que viene. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Gracias a ustedes.